Alejandro Horowitz, un gran editor de ensayo periodístico. Fuiste editor de más de 100 libros. No alcanza con que haya grandes libros. Borges nos explicó que tiene que haber grandes lectores. Y los grandes lectores colectivos, la Argentina ha perdido densidad en esa dirección. El orden político que existe hoy en este mundo no tiene izquierda. Milei es básicamente un helado que está sobre una parrilla. El helado sobre una parrilla se derrite, expresa primero un nivel de resentimiento personal no pequeño. Alguien que tiene que falsear su propia biografía. Cada vez que publica un texto en el exterior se pone títulos que no tiene. Doctor en economía, no es doctor de ningún lado, y menos de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, por un lado vos ves ese afán desmesurado por ser y esta dificultad patética de ser simplemente alguien que se recibió en una privada porque difícilmente hubiera pasado el CBC. No se trata de sus méritos personales, sino se trata fundamentalmente de una caída general del nivel político en el cual la política como actividad queda fundamentalmente en manos menesterosas. La precariedad de esto es abismal. Y la idea de que se puede tapar la precariedad haciendo ruido con la boca no es una idea muy inteligente. Milei no es oxígeno nuevo, es más de lo mismo en su peor versión. Es ensayista, periodista, doctor en ciencias sociales y profesor universitario. Escribió 6 libros, entre los cuales se destaca Los 4 peronismos, publicado hace casi 40 años y que es un long seller. Además, y esto es muy importante y vamos a conversar sobre ello, es un gran editor de ensayo periodístico. Editó los 12 volúmenes de la historia crítica de la literatura argentina, Asalto a la ilusión de Morales Solá, Confesiones de un general de Alejandro Lanusse, Montoneros de Roberto Perdía, Los 5 tomos de la Patagonia rebelde de Osvaldo Bayer, Almirante Cero, la biografía de Macera de Claudio Uriarte, Todo Nada, la biografía de Mario Roberto Santucho de la gran periodista María Seoane, Memorias del Almirante Rojas. Además, como periodista participó de emblemáticas redacciones a fines de la década del 60 y los 70, la revista Primera Plana, el diario La Opinión, el diario Clarín, entre otros. Alejandro Horowitz está aquí con nosotros. Primero, Alejandro, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ponele, sí, no estoy nada mal. Está muy bien. Vamos a arrancar por el principio. Y el principio es qué caracterización haces del fenómeno de Javier Milei, que representa claramente una novedad política importante, tanto en la Argentina como de escala mundial. Gran parte de los diarios de la región siempre hay una mención a Javier Milei. Hace poco lo destacábamos en un segmento que tenemos en común, que la reaparición de Donald Trump, que es una figura relevante, está a punto de volver a ser eventualmente presidente de los Estados Unidos, en un diálogo volviendo a ex Twitter con el dueño, con Elon Musk, mencionan como un fenómeno de escala mundial a Javier Milei. ¿Qué ves en la llegada de Milei a la política argentina? Mirá, cuando un personaje tan mediocre logra un lugar tan destacado, uno tiene que preguntarse sobre la naturaleza general de la actividad, de la naturaleza general de la actividad política. Cuando uno piensa en dirigentes políticos, más allá de las antipatías o simpatías, del tamaño de Franklin Delano Roosevelt, Churchill, el general de Gaulle, Mao Zedong, en fin, estamos hablando de el general Perón, por supuesto. Estamos hablando de hombres y mujeres, Evita. Cristina no juega en la misma cancha, pero juega. Todavía Cristina
forma parte de aquellos que pueden expresar sin errores de sintaxis un párrafo largo y hilvanar una cosa con la otra, cuestión que empezamos a extrañar, no bien Cristina dejó los micrófonos de la presidencia. Pero volviendo a un hombre como Milei, que es básicamente alguien que expresa primero un nivel de resentimiento personal no pequeño, alguien que tiene que falsear su propia biografía. Cada vez que publica un texto en el exterior se pone títulos que no tiene, doctor en economía, no es doctor de ningún lado, y menos de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, por un lado vos ves ese afán desmesurado por ser y esta dificultad patética de ser simplemente alguien que se recibió en una privada porque difícilmente hubiera pasado el CBC. Entonces, el punto que vos estás entendiendo es, no se trata de sus méritos personales, sino se trata fundamentalmente de una caída general del nivel político en el cual la política como actividad queda fundamentalmente en manos menesterosas. Es decir, ya no ves hombres particularmente talentosos, conservadores o no. Churchill era un conservador. Sin embargo, tenía una comprensión de lo real significativa, importante. No se le escapaba a quién era Hitler, ¿sí? En un momento en que Hitler era el éxito europeo. Milei es básicamente un helado que está sobre una parrilla. El helado sobre una parrilla se derrite. Esto no quiere decir que suceda en 5 minutos, pero está en la naturaleza de las cosas que esto suceda. En el mundo que está fuera de la parrilla, en el mundo de los clics, Milei funciona muy bien. Pero aparte del mundo de los clics, está el mundo real. Y en el mundo real, los problemas que Milei construyó por su propia decisión política, como por ejemplo una recesión galopante de la que nadie sabe cómo va a salir. La idea de que es posible planchar el dólar a punto tal de que hay grandes compradores de dólares. ¿Por qué? Porque es el único bien barato en este momento en la Argentina, el dólar. Y a nadie se le escapa que 5 minutos antes o 10 minutos después va a dejar de serlo. Y así todo, la precariedad de esto es abismal. Y la idea de que se puede tapar la precariedad haciendo ruido con la boca no es una idea muy inteligente. Sin embargo, Milei se transformó en un fenómeno electoral, ¿no? Ganó la elección, la ganó con claridad, más allá de que ganó las primarias, o las primarias es lo primero, después en la elección propiamente dicha, ahí se reacomodó el entonces oficialismo con Massa, y en el balotaje tuvo una distancia importante, y Milei dejó de ser una incógnita, y lleva adelante, medido por como lo queramos medir, un ajuste muy profundo que no tiene antecedentes en la historia de la democracia en esa profundidad y en esa velocidad y con ese nivel de apoyo. De hecho, alguna vez lo hemos conversado, vos traes como presente también el año 2002, pero el año 2002 se da en un contexto de una crisis. El ajuste. En este caso no se está dando en contexto de una crisis, y en el año 2002 se produce en virtud de un cambio de ciclo político, porque la crisis del 2002 permitió, entre otras cosas, el ascenso del kirchnerismo. En este caso se da el ajuste como el aval del inicio de lo que puede ser un ciclo político encabezado por Milei. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que ya Milei no es una incógnita? Ya no es un interrogante, Milei no va a hacer lo que dice que va a hacer. Milei, básicamente, muchas de las cosas que dijo que iba a hacer, las está haciendo. Está ajustando a los jubilados, a los empleados públicos, la obra pública y demás. Sin embargo, tiene niveles de aceptación que se mantienen muy altos en función del ajuste que está haciendo. No tengo duda, pero esto simplemente tiene que ver con el grado de desarme político de la sociedad argentina. Atrás tuyo está la tapa de tu último libro sobre Argentina, que tiene que ver con eso. Exacto. Pero fíjate, para que ser claros, están los que están a favor abiertamente de Milei,
porque creen que ese es un camino, obviando los detalles tales como que ajustes hubo todo el tiempo desde 1975 a la fecha, y lo único que producen los ajustes es más pobres y más ajustes. Primer detalle. Pero el secreto es que la práctica económica y política argentina desde el 75 y hasta acá no ha sido una práctica demasiado distinta que el ajuste. Tuvo ajustes hechos con mayor amabilidad, ajustes hechos con una brutalidad descomunal como la del 2001. Conviene recordar que la relación 1 a 1 del dólar pasó a ser una relación 4 a 1 del dólar. Es decir, los salarios medidos en dólares bajaron a la cuarta parte. Este es uno de los elementos básicos que hizo posible después el take-up que el kirchnerismo tomó. Y en el 2011-2012 eso ya se había agotado y pasaron el kirchnerismo, que había permitido la libre circulación de capitales desde que asume hasta el 2011-2012, ya no puede permitirlo y tiene que establecer el control de cambios que se llama con poca amabilidad cepo. Lo tuvo que sostener al final de su mandato Mauricio Macri. Todo el mandato de Alberto Fernández es igual, y curiosamente el hombre que vino a sacar el cepo hace 9 meses que está con el mismo cepo en el mismo lugar. ¿Por qué traigo esto a colación? Para entender un elemento básico. Lo que él hace es lo que se vino haciendo. Él lo hace en mayor intensidad. Primer asunto. Y segundo asunto, los otros, lo único que discuten con él es la velocidad, la graduación y la eficacia del ajuste. Porque una de las cosas que está en discusión con el ajuste brutal que viene ejecutando es si sirve o no sirve. Esto es, si la devaluación que existió es un término que permite estabilizar el peso en esos valores, o si la devaluación que estabilizó hasta aquí no es un punto de estabilidad y va a volver a tener que devaluar de nuevo, con lo cual la única bandera que tiene, exitosa entre comillas, se va al fondo del tacho. El secreto es que Milei propugna esto y que del otro lado nadie propicia nada demasiado distinto ni le hace particular resistencia, salvo en cuestiones puntuales y circunstanciadas. Milei no aprobó el DNU simplemente por impericia parlamentaria, no porque no hubiera voluntad en el Congreso de aprobarlo. Y vemos que todavía hoy el destrato que le propicia a la casta no hace, no impide, no dificulta ninguna de sus tratativas. El único que embarra sus propias tratativas es Milei. Bien, ¿vos no ves al periodo kirchnerista como una excepción de política de ajuste, teniendo en cuenta, no sé, que se recuperó el salario, las jubilaciones, se amplió la distribución del ingreso, como la UH, la movilidad? La prueba de que no hay ampliación de la distribución del ingreso es la UH. La prueba de que la situación nunca dejó de ser una situación de enorme precariedad es fundamentalmente la política de subsidios. Entre 1945 y 1975, durante 30 años, la Argentina no subsidió nada. Y en 1970, el gobierno del general Onganía, que no era un demócrata constitucional, tenía 4% de pobres y 2% de desocupados. En la Argentina, en esa Argentina, para ser pobre había que ser un desocupado. Y tener trabajo no era una situación imposible, ni mucho menos. Acá lo que hemos visto es una torta que creció de tamaño entre el 2001 y el 2011. Ahí la torta creció y entonces, como el 10% de 10 es 1, pero el 10% de 10.000 es 1.000, y no hay ninguna duda que 1.000 es más que 10, por lo tanto es otra la situación. Lo que vimos fue fundamentalmente
una situación de mejora relativa de la sociedad argentina sin modificar ninguno de sus patrones decisivos. Y la vez que se intentó cambiar ese patrón... ¿Cuándo se intentó cambiar ese patrón? En el 2008. En el 2008, con la discusión sobre la renta, porque se puso en discusión la cuestión de qué fragmento de la renta agraria le correspondía a los propietarios de los campos y a los burgueses agrarios que hacen funcionar los campos, y qué porcentaje le correspondía a la sociedad argentina. Pues bien, en esa compulsa vimos el nivel de desarme. Que alguien que tenga 1.500 hectáreas en la pampa húmeda se comporte en esos términos, tiene lógica, tiene 1.500 hectáreas. Pero que alguien que no tiene una maceta actúe como defendiendo los intereses de alguien que tiene 1.500 hectáreas, nos hace saber que no está entendiendo exactamente qué lugar tiene él en esa cancha. De modo que esto no pasó la semana pasada, ni el mes pasado, hace un rato largo que viene pasando. Simplemente que esto todavía formaba parte de las capacidades que los partidos que gobernaron hasta ese momento relativamente podían reconstituir. Duhalde fue particularmente sagaz en el 2001 y permitió 3 fórmulas peronistas en simultáneo, es decir, organizó una interna externa y al mismo tiempo por este camino oxigenó el menú de la política argentina. Hace un rato muy largo que esto ya no sucede. Milei no es oxígeno nuevo, es más de lo mismo en su peor versión. Es más de lo mismo en su peor versión. ¿Pensás que Milei de alguna manera sintetiza en su programa algo de la dictadura, algo del menemismo, algo del macrismo, como una síntesis de esas 3 experiencias? ¿Sumarías otras? Sí, primero él tiene una versión, entre comillas, original de esto, pero no tengo ninguna duda que cuando nosotros escuchamos los objetivos de Milei enunciados y los objetivos de José Alfredo Martínez de Oz en su famoso discurso del 2 de abril de 1976, cuando miramos esto, nos damos cuenta que básicamente hay una línea perfecta. A ver, José Alfredo Martínez de Oz, le explicamos a los televidentes que quizás no conocen la historia argentina, fue el ministro de Economía de Jorge Rafael Videla, el hombre que era el hombre fuerte del gobierno de Videla, que llevó adelante un programa que es calcado al programa de Javier Milei. Esto ya lo hemos conversado, que es, sin embargo, la dictadura necesitó de todo un dispositivo de represión muy brutal, muy célebre alcance mundial, no sé, la EMA, Campo de Mayo, los grupos de tarea, para llevar adelante su faena, de alguna manera, con un gran repudio de un sector de la comunidad internacional, mucha represión interna, bueno, una dictadura y muy feroz. Sin embargo, Milei pareciera ser que no precisa de todo ese instrumental para aplicar su... Primero lo está aplicando en democracia. No tiene grupos de tarea, a lo sumo tendrá patrullas digitales que tienen capacidad de disciplinamiento en la opinión pública. ¿Cuál es la razón? ¿Qué cambio se produjo? Conviene arrancar por el comienzo. Ninguna sociedad ejecuta, permite, tolera lo que de algún modo no admite. La idea de que un gobierno se cuenta con el terror del conjunto de la sociedad y por eso puede, es una idea que ignora que el terror del conjunto solo es una posibilidad cuando el conjunto está dispuesto a tolerar ese terror. Punto. Y avalarlo en un punto. Sí, señor. Y a convalidarlo. Así es. El por algo será no era simplemente un argumento de circunstancias. Vale decir algo que podemos traer al presente, que el centro de tensión, el campo de concentración, el más feroz que tuvo la Argentina durante la dictadura, donde nacían bebés en cautiverio, quedaba a 2.000 metros de la cancha de River, en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Digamos, lo cual es prácticamente imposible
no estar al tanto, no estar al corriente. Acá viene la segunda parte. Puede ser que a los 15 días de instalado el campo, los que supieran fueran muy pocos. A los 15 meses ya es otra cuestión. Y a los 5 años es una tercera cuestión. La idea que la sociedad argentina no sabía es una idea que yo desmantelé matemáticamente en un libro que se llama Las dictaduras argentinas, donde hice la tarea más ingrata de toda mi experiencia profesional. ¿Cuál? Leí 800 cartas al lector del diario La Prensa. Créeme que esas fueron las... La Prensa es un diario conservador, ¿no? Sin duda, pero el problema no era solo que el diario era conservador. Para contarle a la gente. Sí, el diario permitía que gente que decía cosas variopintas se publicaran en un momento que otros diarios no permitían semejante cuestión. Leyendo finito las 800 cartas, lo que te queda claro es que todo, absolutamente todo se sabía. Las marcas de ese conocimiento están en los textos, están en los giros, están en la comprensión. Vos ves que la sociedad argentina, como cualquier otra sociedad, no hizo otra cosa que mirar para el costado aprobatoriamente. Tenemos escenas terribles para recordar eso. Una es en un cementerio que forma parte del texto Nunca Más. En el texto Nunca Más queda claro cómo hay una operación de entierro de NNs en un cementerio y un conjunto de vecinos está parado mirando cómo se meten cuerpos en una fosa común. Esto es, por así decirlo, paradigmático. Entonces, esto de que es verdad que necesitaron de estos instrumentos, pero no deja de ser verdad que los instrumentos fueron aprobados. Es verdad que ahora se puede hacer sin estos instrumentos y queda ahora también claro que esta práctica goza de un enorme nivel de consenso hoy, y que enfrente de esta práctica prácticamente no hay nada. Nadie dice demasiado distinto nada. El Congreso nos hace saber que un presidente que no tiene ni siquiera un tercio propio le alcanza para manejar ese Congreso. Quiero hacerte una pregunta más sobre esta cuestión y después quiero ir a tu parte como editor de libros. Fuiste editor de más de 100 libros, ¿no? Unos cuantos, sí. Sí. El número llega a 100, además que fuiste autor de modo directo de otros. Te pregunto algo que también le pregunté. Es una pregunta que yo me hago y quiero elaborarme una respuesta. La impronta argentina, llamo la pregunta. Vamos a analizar de esta manera. Argentina entra al plan Cóndor, digamos, que es el plan de represión sudamericano de las dictaduras en la región, con una impronta propia. Sin duda. No me voy a poner en sommelier de dictaduras, pero la dictadura argentina fue mucho más cruenta que la dictadura del resto del país. De Uruguay, de Brasil, de Perú o de Chile. De Chile, claramente. No, claramente. Primero de Bolivia también. Primero en el ranking. Eso por un lado, plan Cóndor. Después la impronta argentina, consenso de Washington. Ajá. Caída del muro de Berlín, desregulación, el paradigma neoliberal se impone y la Argentina entra con el Tigre de los Llanos, con el turco, con Carlos Menem. Sí, señor. Entra con una impronta argentina. Fíjate que Brasil entra con un egresado de la Sorbona, con Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Un ex izquierdista converso. Un izquierdista módico. Pero un hombre de la teoría de la dependencia, sí. Claramente. Y después, la impronta argentina, la pregunta sería la impronta argentina, la derecha radical, la nueva derecha, la ultraderecha, pongámosle el título que querramos, ¿no? Que se impone en el mundo, Trump, Bolsonaro, Vox y otros fenómenos, algunos más exitosos que otros. La Argentina entra en ese mundo y entra claramente con una impronta que se impone, ¿no? Milei, hay que decirlo, hay que admitirlo, Milei es una figura hoy de escala planetaria, global. Hoy es una figura de escala global, por lo menos en términos mediáticos.
¿Qué hay de la impronta argentina? Vos que sos un estudioso de la historia argentina, ¿cuál es el componente por el cual la Argentina tiene esta característica? Es muy complicado decir eso, pero se me ocurre una analogía que acabo de establecer. Una de las cosas que más rápido envejecen es el humor. Un chiste que fue simpático y exitoso hace 10 años, hoy no necesariamente. El chiste que voy a contar es un chiste que contaba Carlos Pellegrini en 1890. Carlos Pellegrini fue vicepresidente primero y presidente después de la crisis de Juárez-Selman en 1890. Deja la presidencia en una crisis muy grande. Así es. Pellegrini decía que si a un argentino se lo compra por lo que vale y se lo vende por lo que él cree que vale, en todos los casos se hace un maravilloso negocio. Bien. Todavía hoy esto produce un cierto escozor. Lo que vale, lo que él cree que vale. Milei es un personaje para este chiste. Lo que Milei vale está muy claro y lo que él cree que vale también está muy claro. Él habla de sí mismo en términos que yo no recuerdo aún ningún dirigente político, y hemos conocido dirigentes políticos que tenían una cierta propensión a hablar de sí y a autoconsiderarse. Desde el general Perón, que en el primer gobierno podía multiplicar su apellido por cuanto lugar hubiera en la geografía argentina, hasta dirigentes, en fin, bastante menos amables, pero no por eso menos convencidos de su propia importancia. En el caso de Milei esto es fantástico. ¿Por qué? Y aquí viene la cosa más compleja, y es, en general, la autopercepción, cuando tiene una distancia muy grande con la percepción social, funciona como un gol en contra. Si un tipo cree que es Gardel y todos se le ríen en la cara, en fin, no pasa nada. Bien, pero en el caso de Milei, acá viene. Por ahora no verifica. Él se cree Gardel. Pero él se cree Gardel y hay unos cuantos que se preguntan, ¿no será Gardel? Esta pregunta es la que habilita ese lugar. Y esa pregunta remite básicamente al nivel de desarme, esto es, a creer que esto que Milei está haciendo, ¿y si sirve? Cuando alguien cree de verdad que lo que Milei está haciendo sirve, en el fondo cree que Milei es Gardel, porque si sirve, y Milei es el que lo hace, cuando parecía que esto no se podía hacer. Puede servir en función del proyecto que tiene Milei. Yo me pregunto si Milei tiene un proyecto, en este punto, él tiene una hoja de ruta. No tengo duda. Él tiene un plan. Él tiene un plan que podemos definirlo, yo lo sintetizo en la peruanización de la Argentina, ¿no? Un sector de bajos recursos que sea mayoritario, sectores medios que estén cada vez con mayor dificultad y una élite y una economía básicamente esto es vinculada a la extracción de materia prima. Sí, entiendo, pero la Argentina... Y estabilidad monetaria. La Argentina no es Chile, la Argentina no es Bolivia, la Argentina no es Perú, Bien. Y la Argentina tampoco es Brasil. Y vale acá, el punto. Claro. Me gustaría agregar algo a tu razonamiento, si me permitís. Y la Argentina tampoco es la Argentina del pasado. Del pasado. ¿No? La Argentina es un país que, hay que decirlo, por lo menos en los últimos años se vio viendo claramente que cada vez ha tenido menos relevancia desde el punto de vista internacional. Eso no ha ido. Más allá de que tiene una importancia por sus recursos estratégicos. Pero la Argentina tiene una relevancia muy desigual y muy combinada. Miremos un minuto. Si la Argentina tiene que ser considerada a partir de 47 millones de habitantes, no alcanza el rango de error estadístico respecto a la población del planeta, que tiene 8.000 millones,
en la cual una buena estadística tiene un margen de error del 3%. Es decir, estamos hablando que un margen de error estadístico relevante son 240 millones. La Argentina no tiene ni siquiera, tiene la quinta parte de eso. Entonces, sin embargo, cuando vos mirás la lista de los ricos de Forbes, vas a ver que en una lista donde no tendrían por qué haber argentinos, los hay. Esto nos hace saber que hay un proceso muy particular en la irrelevancia argentina. Y este proceso muy particular es el modo en que la Argentina ha sido saqueada entre 1975 y la fecha. Bien, vos ponés como fecha, como diría Vargas Llosa, en qué momento se jodió esto, se jodió el Perú. Tu fecha es 1975 el Rodrigazo. el Rodrigazo. Vos pensás que, llamémoslo en términos boxísticos, de la piña del Rodrigazo la Argentina no se recuperó. No solo no se recuperó, sino que de la piña del Rodrigazo hasta el 91 vivió en hiperinflación permanente. Esta mayor prueba de que no se recuperó no se conoce. No se conoce un solo país en la historia económica del mundo que haya tenido 15 años en estos niveles de tasa de inflación. La tasa de inflación brutal que se conoce en la República de Weimar duró unos años, pero no 15. Entonces, lo que estamos hablando es un país que se desencajó de cómo estaba encajado y fue reencajado de muy mala manera, y ese reencaje nunca terminó de cuajar. Porque esto que vos estabas describiendo como peruanización, lo que estamos contando es el resto de América Latina. En todos los países latinoamericanos la compacta mayoría es pobre. La Argentina era una excepción a eso. Así es. Hasta 1975. Cuando vos mirás la Argentina entre 1945 y 1975, sus niveles de comportamiento urbano son mucho más parecidos a los de Australia y Francia que a los de Chile y Paraguay. Y sin embargo, ahora el comportamiento regresivo avanza en dirección a Paraguay y no en dirección a Australia. Entonces, lo que estamos tratando de entender es fundamentalmente una dirección político-económica. yo, con mis conocimientos básicos de la historia argentina, mi capacidad de observación, para mí el talón de Aquiles de la Argentina, su principal dificultad es la ausencia de una élite. No solo económica, claro. No solo económica. Élite, personas. Sí, entiendo, una élite. Una élite, una vanguardia. A ver, o yo poner tengo el nombre que se. Sí, sí, yo tengo una caracterización. Digo que entre 1945 y 1975 el bloque de clases dominantes, aparte de ser un bloque dominante, era un bloque dirigente. Vos podías ver proyectos de país en juego. Y en esos proyectos de país, la Argentina tuvo hombres y mujeres enormemente talentosos. Por ejemplo, desde Federico Pinedo hasta Perón. Desde Arturo Frondizi a Rogelio Frigerio. a Rogelio Frigerio. Digo, hombres que... Hoy no hay un Rogelio Frigerio, Rogelio Frigerio abuelo, estamos hablando. Sí, sí, claro. El que es. Gobernador de Entre Ríos. Claro, este es el nieto. Sí. Es el nieto. Hoy no hay figuras de estatura que piensen, que tengan esa. Y mira, por lo menos vinculados a la política no se ven. Cuando vos mirabas la capacidad analítica y la capacidad reflexiva de los dirigentes políticos argentinos, y vos mirabas gente de nivel. Acá vamos al punto, vamos a dedicar el tramo final de nuestra charla, nos queda un tramo importante. Vamos a hablar un poco de un rol que no es muy conocido, tuyo. De hecho, yo no lo conocía y por eso me puse a averiguar, que es tu rol de editor de ensayos periodísticos. Fueron más de 100 y algunos libros muy emblemáticos. Por caso, no sé, Asalto a la ilusión de Morales Solá, relatos biográficos como Montoneros de Roberto Perdía, la reedición de los 5 tomos de La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer,
la biografía del almirante Macera de Claudio Uriarte, la biografía de Mario Roberto Santucho, que fue el líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, hecha por María Seoane, que me parece extraordinaria, las memorias del almirante Rojas. Y la primera reflexión que tengo para compartir con vos, Alejandro, es que son figuras, como bien vos lo relatabas, ¿no? Figuras de una dimensión histórica. Claro. Ellos y lo que hicieron y el momento que le tocó intervenir. Hoy no hay, de alguna manera, biografías que puedan resultar tan interesantes como la de Roja, la de Lanusse, la de Perdía y la de Santucho. Acaba. Lo que vos ves es una degradación general de la capacidad de la acción política. A ver, ¿por qué alguien como Milei ocupa este lugar? Porque los programas, propuestas que se fueron enunciando a lo largo de décadas, simplemente nos hicieron saber que el plano inclinado no se detuvo, sino de a ratitos. Y el plano inclinado que se detuvo de a ratitos nunca fue capaz de modificar sustantivamente aquello que empujaba hacia abajo. Entonces, la calidad de esto produce un efecto en el personal. Digamos, cuando alguien muy talentoso no tiene espacio político, lo que vas a ver es que tiene recursos personales, en el caso de que los tenga, para ser él personalmente un éxito. Pues bien, en el camino opuesto tenemos a Messi. Vos fíjate, cuando la Argentina tenía grandes dirigentes políticos y valores intelectuales de primer nivel en la reflexión pública, el fútbol argentino no tenía ese lugar, aunque era uno de los 3 o 4 países de mayor tradición futbolera. Maradona y Messi aparecen exactamente como la sociología de la excepción. Aquellos que, a partir de su enorme aptitud personal, destacan tan por encima de todo que ellos hacen la diferencia. Este es un modelo para el éxito personal, pero no es el modelo para ningún éxito colectivo. Y entonces esa falta, esta situación que empuja en otra dirección, te hace ver gente que es capaz de hacer un unicornio y un gran negocio, y gente que es capaz de hacer algo admirablemente como un individuo, como un maestro de ajedrez que es un chico que no terminó la primaria y ya es un gran maestro de ajedrez. No tengo duda de que ese chico tiene un destino manifiesto, pero eso no modifica un metro la situación de la sociedad como tal. De los libros que te tocó editar, digamos, ¿cuál es el libro que vos te sentís de alguna manera más identificado, donde sentiste que tu trabajo de editor fue el más relevante de todos, que fue una experiencia para vos que te atravesó, profunda? A ver, yo puedo decir que yo tengo la enorme suerte en la existencia de no haber hecho trabajos que no me interesaran. El trabajo de editor es un trabajo que a mí me apasiona, no me parece un trabajo inferior al de ser docente universitario, ni distinto al de escribir. Son lugares en la industria cultural distintos, pero son lugares que me parecen absolutamente atractivos personalmente. Yo disfruté muchísimo de unos cuantos libros, del libro Con Perdía, que fue un trabajo de meses, del libro con María Seoane, el Santucho, que fue también un trabajo de mucho tiempo. Con Bayer no me pasó eso, pero porque Bayer lo tenía todo mucho más armado. Vamos a pararnos ahí, si te parece. Nombraste el libro de Roberto Perdía, que es una biografía. No es exactamente. Bueno, no es una biografía. A ver, está la impronta personal de alguien que fue uno de los 3 dirigentes centrales en una organización como Montoneros y que en un momento en que esta organización tuvo un papel decisivo en los virajes políticos nacionales. Por eso. Pero es un libro cuyo autor es Perdía y el libro se llama Montoneros. Sí, señor.
Bien, después está la biografía de Mario Santucho de María Sebane, un libro extraordinario. Sin duda, es muy buen libro. Monumental, una extraordinaria investigación. Pregunta, la década del 70, que vuelve, ¿no? Es un fantasma que permanentemente está presente. Esa discusión no está del todo saldada. No. No está saldada. No se dio con toda la honestidad que se tiene que dar. Y no se dio con la intención. A ver, no es que faltan materiales para el debate. No. Materiales hay, algunos son realmente muy buenos, pero si nosotros miramos esos materiales y el modo en que la sociedad no alcanza con que haya grandes libros. Borges nos explicó que tiene que haber grandes lectores. Y los grandes lectores colectivos, la Argentina ha perdido densidad en esa dirección. En los lectores. Fíjate dos escenas. 1972, vos ibas a Mar del Plata, a cualquier balneario popular, y en las carpas, en la arena, en la playa, todos leían. No leían lo mismo, pero leían. Teníamos en ese momento 10, 12 grandes escritores y un público lector enorme. Hoy tenemos muchos grandes escritores, mucho más que 10, 12 argentinos. Tenemos 40 o 50, de los cuales 30 son muy buenos de la primera línea en cualquier lado. Nómbrame 2 o 3, a ver. Samantha Schweblin es una cuentista descomunal. Guillermo Martínez es un escritor descomunal. Elsa Drukarov es una escritora muy importante. Y así podemos nombrar. Tengo Ricardo Piglia. En fin, la Argentina tiene hombres y mujeres realmente muy valiosos y forman parte de cualquier gran liga. Sin embargo, no tenemos este nivel de lectura y no lo tenemos por 4 razones. A ver. La primera es porque se desfondó la educación pública. La segunda, por el control monopólico del papel que impide que los libros sean más baratos, porque el insumo papel está gobernado de tal modo en que las editoriales no pueden fijar su precio, sino es el papel el que fija el precio de las editoriales. La tercera es porque la caída de la educación pública ha hecho retroceder ciertas formas de lectura, porque no es cierto que el que lee un celular no lee, pero lee de un modo muy particular, y ese modo muy particular supone una dificultad muy grande para atender sistemáticamente algo. Es decir, no tiene el entrenamiento requerido para leer un libro. Hace falta poder leer 40 minutos sin cortar. Este entrenamiento no surge de leer en un celular. Y la última cuestión es que el prestigio de los libros cambió. Y acá viene el asunto. No es que la cultura tuviera éxito en la década del 70. Se usaba el libro de sobaco para levantarse una mina, porque tener un libro era un elemento prestigioso que permitía un contacto. El inicio de una conversación. Así es. Ya no es más así. Ya no tiene ese lugar, ya no tiene ese prestigio, ya no tiene esta situación. Y todo esto cambió con el botín de guerra. Era claro que para tener plata, todo lo que tenías que hacer era lo que tenías que hacer. ¿Qué es el botín de guerra? El botín de guerra era un grupo de tareas, entraba en la casa de cualquiera. Y que fuera o no integrante de una organización política. Los grupos de tarea en la dictadura. Exactamente. Llegaban con un camión de mudanzas. Se llevaban todo. Y esto era botín de guerra. Esto es, el derecho a botín del vencedor militar. Cuando vos establecés esto, vos fíjate, en la Argentina hubo juicios contra terroristas, terroristas, responsables de las políticas de terror importantes. ¿Cuál de ellos tuvo que devolver bienes?
Ninguno. Hubo un juicio contra Macera. ¿Alguien tocó las propiedades de Macera? Los departamentos de Macera en Nueva York no los podría comprar si hubiera sido almirante desde que era guardia marina hasta que se retiró. Con ese salario no hubiera podido comprar esos departamentos. Entonces, en la Argentina hay una cosa que está clara que Barrio Nuevo explicitó. No se hace plata trabajando. Esta idea es una idea terrible. Volviendo al tema de los libros, también fuiste el editor de los 5 tomos de La Patagonia Rebelde, de Claro. Osvaldo Bayer, un libro, una colección absolutamente... Es algo de lo que voy a fanfarronear siempre. De eso y de haber editado las 3 novelas de Leopoldo Marechal en Planeta. Las 3 novelas, El Adán Buenos Aires, El Megáfono La Guerra y el Banquete de Cerebro Arcángelo, los edité yo en Planeta y siguen estando en Planeta. Y sos el editor de los 12 volúmenes de la historia crítica de la literatura argentina. Efectivamente, ese fue un proyecto que armamos en MC, cuando estaba todavía Bonifacio del Carril a cargo, y era un proyecto que suponía una inversión sumamente importante, porque vos tenés que lanzar 12 tomos, con cada tomo tenía 20 colaboradores, y pagar todo eso antes de que los tomos salgan a la venta. Esto supone... Toda una ingeniería. Toda una ingeniería, espalda financiera, decisión y voluntad. Porque vos fijate que no hay muchas historias de esa calidad y ese nivel. Bien. Quiero preguntarte, vos tenés una teoría que alguna vez me desarrollaste, que me gustaría que la puedas compartir con nosotros, es la razón por la cual Jorge Luis Borges no escribió una novela. Ah. Bueno, decir que es una teoría es darle un tono tal vez excesivo, pero hay algo que sí queda claro, y es que para producir cualquier cosa hacen falta ciertas condiciones materiales. Cuando uno mira la producción de Borges, uno ve que arranca siendo un poeta. Y después ese poeta empieza a girar sobre lo que hacer y qué no hacer. Y entonces cuando uno mira el modo en que ese poeta se va orientando, uno ve un ensayista. Alguien que tiene una destreza de escritura importante, pero al mismo tiempo una capacidad de reflexión y de originalidad reflexiva muy importante. Pero todo esto tiene que ver con que la familia Borges es una familia de clase media alta que va decayendo y donde la salud del padre pone todo en entredicho. Y por lo tanto ellos tienen que elegir vivir en Suiza, no simplemente porque son atrapados por la guerra, sino porque el peso fuerte argentino le permitía a un argentino en 1914 vivir en Suiza, porque era el país más barato de Europa, razón por la cual Lenin vivía en el mismo lugar, en el mismo país en la que vivía la familia Borges, además de la neutralidad suiza. Y tenían una educación, la familia Borges, que daba un secundario. ¿Era más barato Suiza en el 14 que Buenos Aires? Por supuesto, mucho más barato. Ellos podían vivir allí. Primero, no tenían ninguna presión social, no estaban obligados a hacer nada en esa sociedad. Segundo, tenían una educación pública de altísima calidad. Borges sabe inglés y se ve obligado a aprender francés a toda velocidad, porque el inglés en un cantón suizo no funciona. Tiene que aprender francés, a escribir y a tomar clase al mismo tiempo, y hace eso con la velocidad de Borges. Pero al mismo tiempo que hace eso y vuelve, tiene que tomar una segunda cuestión, que es pobre de solemnidad y trabaja en una biblioteca pública, y en esa biblioteca pública lo que gana le alcanza para casi nada. Entonces tiene que ser muy amigo, es muy amigo de Bioy. Vos tenés a alguien muy amigo, vos invitás a alguien a tu casa todos los días a almorzar. No, Bien. Todos los días no. Claro, cuando alguien va todos los días a tu casa a almorzar, no es solo porque es muy amigo. ¿Se entiende? Y Borges iba todos los días a almorzar a la casa Así de es, por ejemplo.
La segunda cosa es que cuando tenían que hacer... Él tenía unos amenities, ¿no? Es un hombre de clase alta, ¿no? De hombre de clase alta y de ingresos importantes. Bien, cosa que Borges no tenía. Así es, de ninguna manera. Entonces Borges vivía en un departamento de 2 ambientes, donde el dormitorio lo tenía su mamá y donde el living, que era el living, tenía 2 puertitas corredizas donde había un secrétaire. Y ahí, en el lugar donde no estaba el secrétaire, estaba la camita de una plaza de Borges que entraba justo con 4 libros. Ese era el lugar donde Borges vivía. En ese lugar no se puede escribir. Una novela. Se pueden hacer cosas más pequeñas, como las que hacía Borges, antes de quedarse ciego. Cuando se queda ciego, Borges lo único que puede hacer es hablar de Borges. Así es, y eso hace. Entonces tenés 2 periodos. El periodo en que Borges hace su obra, que es hasta el 55, y el periodo en el que Borges construye el personaje, Borges, que es después del 55. Eso le produce un fenómeno casi de un influencer, fíjate. Un influencer. Claro. Borges caminaba por la calle y se le acercaba a un señor que nunca lo había leído y le decía que nunca lo había leído, pero que lo había visto en televisión y que no se perdía ninguna de sus entrevistas. Sí, él decía que no era muy leído, pero muy regalado era, ¿no? Él decía claro. así mismo, ¿no, Borges? Eso era una forma muy autoirónica, pero no menos cierta. De Borges se habló mucho más de lo que se lo leyó. Sin embargo, en la literatura argentina y en la literatura universal, Borges ha sido leído como muy poca gente. Y ese es su enorme éxito. ¿Pudiste conocerlo a Borges? Lo vi 2 o 3 veces, pero, digamos, a mí me pasaba algo muy complicado con ¿Qué? Borges. Yo aprendí lo de la clandestinidad por la música y por la literatura antes que por la política. Cuando yo escucho por primera vez a Astor Piazzolla en 1965, yo me deslumbro absolutamente y le cuento al guardián comunista de la plaza, donde yo, de la vuelta de mi casa, que acabo de escuchar a Piazzolla, y entonces el tipo, que tenía una actitud encantadora conmigo, me mira y me dice: eso no es tango, pibe. Bien. Con Borges pasaba un dicho que repetíamos así: Borges, escritor inglés nacido en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? Borges, escritor inglés nacido en la provincia de Buenos Aires. Una ironía. Era una chicana berreta de los que no leían a Borges. Yo no decía nada, leía a Borges en silencio, porque estaba muy mal visto en mi mundo de izquierda leer a Borges, que era un cipayo, como si las opiniones de Borges en política fueran particularmente relevantes. Las opiniones de Borges eran las opiniones de un montón de gente que no se parecía a Borges nada más que en esas opiniones. Pero bueno, esto fue lo que un tiempo determinado pensó, y yo, por supuesto, que no me podía sacar la presión de ese tiempo, hacía una cosa, si se quiere, no muy valiente, que era admirarlo en privado y callarme en público. Alejandro, la última pregunta, quiero saber si la discusión entre izquierda y derecha te parece contemporánea, si es algo que todavía no sirve para explicar los conflictos que hay hoy en el mundo. Hay muchos que contemplan, ¿no? Hoy la discusión es entre el capital y el Estado-Nación, las grandes corporaciones y los estados nacionales. ¿Levantaste la ceja? Mira, a ver. Sos un hombre claramente de izquierda. Sin duda. Pero no se me escapa por eso que se es de la izquierda de. ¿De? Claro. La izquierda no es un planteo platónico. No es que en el mundo de las ideas absolutas vos adherís a la izquierda. Eso no quiere decir nada más que tus preferencias en una biblioteca. La izquierda
es la izquierda de un orden político determinado. El orden político que existe hoy en este mundo no tiene izquierda. ¿Cómo? El orden político que existe hoy en este mundo no tiene izquierda. Yo puedo entender que estás diciendo que la izquierda no existe. Mira, digamos que la izquierda es en este momento más un programa a construir que una estructura construida. Pensá simplemente lo O siguiente. sea, la izquierda que conocemos no existe más. Pensemos, vamos despacio. En 1970, en Francia existía el Partido Comunista. Bien. Y en Italia también. Y eran dos fuerzas Fuertes. descomunales, eran los dos partidos más importantes en sus respectivos órdenes políticos. ¿Qué ha sobrevivido del Partido Comunista francés o del Partido Comunista italiano hoy? ¿Me haces esa pregunta? En el caso francés, Francis Sumisa, me parece que tiene... Sí, está bien, estás hablando de alguien... En Italia me cuesta más. Claro, lo que quiero decir es que todo esto es parte de un pasado que se terminó. Bien. Ellos eran una izquierda de ese orden político, Que no existe más. que era el orden político de la posguerra, donde existía la Unión Soviética y la bipolaridad. Ese orden no existe, salvo que alguien crea que China es de izquierda. Yo no digo que se pueda entender China sin entender el Partido Comunista Chino y sin entender el maoísmo, pero que China no es exactamente de izquierda, por lo menos en tanto su política internacional no hay demasiadas dudas. Lo que podemos decir es que en China la capacidad de decisión del Partido Comunista Chino y la propiedad pública de muchas empresas chinas hacen una diferencia sin ninguna clase de duda. Pero yo no llamaría a eso una izquierda. Salvo que alguien crea que Putin es de izquierda. Salvo que alguien crea que Maduro es de izquierda. Yo no lo creo. La última, ¿qué libro te quedaría por delante editar? ¿Te gustaría editar? Muchos. A mí me pasa con la edición lo que le pasa a un goloso en una confitería. Hay tantas cosas tan ricas que tengo que sentarme y tranquilizarme primero para ver cuál me voy a comer. Pero, a ver, para que se entienda, yo en este momento trabajo de editor y estoy en curso, tengo en curso un libro que me apasiona y me gusta muchísimo y que escribe un amigo nuestro que se llama Diego Stulbach. Y Diego está haciendo un libro de puta madre y es un gran placer ser editor de un buen libro. Alejandro, muchas gracias. No, gracias a vos. Ha sido un placer.